Se cumplen 4 años de guerra en Ucrania, un conflicto desgastante que deja gran incertidumbre sobre las cifras de muertos militares y civiles. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, al menos 2 millones de soldados de ambos bandos han muerto o están lesionados o desaparecidos. Al tiempo, Naciones Unidas estima que unos 15.000 civiles ucranianos han perdido la vida. Esto mientras la línea del frente está prácticamente estancada, al igual que las conversaciones para una eventual paz. Para analizar el panorama, conectamos con nuestro invitado del día, Ignacio Jotin, magíster en Relaciones Internacionales y periodista. Yo le doy la bienvenida a France 24 y, en principio, hablemos de esas cifras tan complejas. ¿Realmente qué detalles se conocen del número de muertos en ambos bandos y qué tan confiables son las declaraciones tanto de Kiev como de Moscú? Buenos días. Lo cierto es que no tenemos datos realmente fidedignos, solamente tenemos estimaciones. Tal como comentabas, alrededor de 15.000 muertos civiles en Ucrania, no menos de 150.000 soldados ucranianos, no menos de 400.000 soldados rusos a lo largo de 4 años desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Por supuesto que son cifras gigantescas, son cifras muy importantes, pero también son cifras que no son certeras en absoluto, porque tenemos gente desaparecida, porque los datos son completamente distintos los que aporta Rusia y los que aporta Ucrania. Es muy difícil medir, es muy difícil saber con certeza cuántos muertos hay a 4 años del inicio de la guerra. Ignacio, en cuestión de pérdidas materiales, si hablamos de infraestructura eléctrica como civil, ¿qué tan golpeado está Ucrania en estos momentos? El 2025 ha sido el peor año de estos 4 años, al menos desde 2022, al menos desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Han aumentado notablemente los ataques, en principio los ataques de drones de parte de Rusia a Ucrania. Para que tengamos una idea, en 2022, al inicio de la invasión, hubo aproximadamente 3.000 ataques con drones, a 2025 hubo 30.000 ataques con drones. Es un aumento muy importante. En cuanto al ataques sobre infraestructura de energía ucraniana, también ha habido un aumento muy importante. Para que nos demos una idea, en el invierno de 2024 hubo aproximadamente 10 ataques por mes sobre infraestructura de energía ucraniana, y ahora estamos viendo en este invierno alrededor de 150 ataques sobre infraestructura de energía ucraniana por mes. Y hay que tener en cuenta que este invierno fue particularmente crudo en Ucrania, con temperaturas que llegaron a los 20 grados bajo cero. Esto obviamente afecta no solo a la infraestructura y los daños materiales consecuentes, sino cómo viven los ucranianos, cómo viven los civiles ucranianos, especialmente en zonas urbanas, con temperaturas extremas, con cada vez menos acceso al gas, perdón, y a la energía eléctrica. Eso afecta muchísimo a la población civil ucraniana. Hablemos de qué tanto ha avanzado Rusia en el último año. De forma casi semanal, el ejército ruso va afirmando que toma control de aldeas, de pueblos ucranianos, pero por otra parte, el lunes el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas hablaba de que Kiev había retomado 400 kilómetros cuadrados de territorio controlado por Rusia. ¿Qué tanto ha avanzado justamente en estos últimos 365 días? El 2025 fue un año particularmente bueno para Rusia, podríamos decir, porque podríamos decir avanzó más que en 2023 y 2024, avanzó cerca de 5.000 kilómetros cuadrados, pero también es cierto que 5.000 kilómetros cuadrados es un porcentaje muy, muy pequeño del territorio que pretende controlar Rusia. Es decir, Rusia logra avances, efectivamente logra avances, pero son avances extremadamente lentos, extremadamente ineficientes y extremadamente costosos, tanto en términos materiales como en términos de vidas humanas. Está perdiendo muchos soldados. De hecho, en los últimos 3 meses, Rusia incorporó menos soldados de los que perdió en batalla. Está avanzando muy lentamente, está avanzando muy ineficientemente, y si su objetivo es controlar al menos territorialmente los oblasts, las regiones de Donetsk y de Lugansk, las dos regiones más orientales de Ucrania, Lugansk hoy por hoy la controla completamente, a Donetsk le falta un importante territorio, y si sigue avanzando a esta velocidad tan lenta, tan ineficiente, la guerra no va a terminar
en el corto plazo. Y vale recordar también que en el último año la victoria más importante de Rusia fue en la ciudad de Pakrovsk. Tomó la ciudad de Pakrovsk en el Oblast de Donetsk y le tomó, para una ciudad muy pequeña, que originalmente tenía cerca de 50.000 habitantes, le tomó más de un año y medio controlar esa ciudad. Insisto, Rusia está avanzando, sí, pero avanza muy lentamente, con costos muy altos y en forma extremadamente ineficiente. Bueno, algo que también avanza lentamente, por no decir que parece muy estancado, es la vida diplomática, porque Moscú exige pues una cesión de territorio drástica que ni siquiera Donald Trump ha podido, al menos hasta este momento, resolver. Eso es correcto. Hemos tenido 3 rondas de negociación trilaterales entre enero y febrero, 2 en Abu Dhabi, una en Ginebra. Se supone que en los próximos días va a haber una cuarta ronda también en Suiza, también en Ginebra. Pero las condiciones que pretende imponer Rusia para Ucrania son inaceptables, lógicamente, porque el primer punto que reclama Rusia es una entrega de facto, al menos un reconocimiento de facto, de los territorios hoy controlados por Rusia. Estamos hablando de 5 regiones ucranianas, al menos parcialmente controladas por Rusia. Ucrania, por supuesto, no va a ceder en eso, por supuesto, porque además los reclamos rusos no solo incluyen control territorial, sino también que Ucrania no se incorpore a la OTAN nunca, que haya un veto constitucional para la incorporación de Ucrania a la OTAN, que Zelensky deje de ser presidente y se llame a elecciones en los próximos 100 días, una vez alcanzado un acuerdo, y finalmente una amnistía general para cualquiera que haya cometido crímenes de guerra. Recordemos que el propio presidente ruso, Vladimir Putin, tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por, entre otras cosas, el secuestro de niños ucranianos. Por supuesto, esto es inaceptable para Ucrania, porque por si esto fuera poco, si estas condiciones fueran poco, este eventual acuerdo, este posible acuerdo que se está negociando en estos días, no es un acuerdo de paz ni nada parecido, es un mero cese al fuego, un cese al fuego temporal, un cese al fuego endeble que no proveería ningún tipo de garantía de seguridad a futuro para Ucrania. Puede haber un cese al fuego hoy, aun si Ucrania ofreciera todos estos territorios que reclama Rusia, puede haber un cese al fuego temporal que mañana desaparezca y mañana haya nuevos ataques, Rusia viole este cese al fuego. Es una posibilidad muy concreta. Lo único que se dio Rusia en estas posibles negociaciones, además de intercambios de prisioneros, es la posibilidad de que Ucrania se incorpore a la Unión Europea, pero no ni ahora ni en el futuro a la OTAN. Si hablamos en materia de exiliados, de desplazados internos, de muertos, ¿qué tan afectado queda Ucrania con este conflicto? Porque por lo menos son generaciones que están viendo su país destruido. Antes del inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, antes del 24 de febrero de 2022, Ucrania tenía algo menos de 40 millones de habitantes. Al día de hoy hay aproximadamente 6 millones de refugiados ucranianos en el resto de Europa, particularmente en Polonia y Alemania, que son países que le han abierto las puertas a los refugiados ucranianos, pero también en países como Georgia, que es un país tradicionalmente cercano en términos políticos a Ucrania, que hasta hace muy poco permitía que los refugiados ucranianos se quedaran hasta 3 años sin ningún tipo de permiso de residencia, visa, ni nada parecido, podían ingresar y quedarse allí por 3 años sin ningún tipo de trámite. Y dentro del país hay también alrededor de entre 5 y 6 millones de desplazados internos. Por supuesto que es una cifra gigantesca que afecta el día a día de Ucrania. Si a esto le sumamos que hay ley marcial, esto significa que hay movilización de tropas, que los hombres entre 18 y 60 años no pueden irse del país sin una autorización especial porque pueden ser movilizados. Esto afecta claramente a la población de Ucrania, afecta el día a día de Ucrania. Antes mencionábamos los ataques sobre infraestructura de energía eléctrica y sobre todo en invierno, cómo esto afecta el día a día. Si ahora sumamos también el factor poblacional, cómo buena parte de la población se ha ido del país, cómo buena parte de la población ha tenido que irse de sus hogares aún dentro de Ucrania, y cómo los hombres tienen que ir al frente por la ley marcial. Por supuesto que la situación es realmente muy compleja a 4 años del inicio de la invasión a gran escala y sin perspectivas de salida en el corto plazo.
Constante vemos a Volodymyr Zelensky pedir apoyo, pedir respaldo y constantemente vemos a los líderes de la Unión Europea hablar de ese apoyo. Justamente hoy von der Leyen estaba en Kiev junto con otros líderes europeos. ¿Es suficiente este apoyo que le están dando a Volodymyr Zelensky? Además, si tenemos en cuenta que Donald Trump pues, ha retrocedido bastante y son los europeos los que en este momento brindan ese respaldo. Ese respaldo no es suficiente. En absoluto. Hasta el año pasado, más o menos los aportes económicos, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, eran más o menos equitativos, alrededor de 200.000 millones de euros de parte de Estados Unidos y de parte de la Unión Europea, cada uno, tanto en materia financiera como en apoyo militar, en ayuda humanitaria y demás. Bajo todo concepto, alrededor de 200.000 millones de euros cada uno en estos 4 años. Pero, tal como mencionabas, Donald Trump ha limitado su ayuda. De hecho, se supone que este año el apoyo aprobado por el Congreso es de alrededor de 400 millones de dólares, que es una cifra muchísimo menor a la que, por ejemplo, aportó Estados Unidos en 2024, que eran 14.000 millones de dólares. Pasamos de 14.000 a 400, una reducción extremadamente importante. ¿Cómo se compensa esto? Bueno, en principio, el único que puede compensarlo es la Unión Europea, pero el Parlamento Europeo había aprobado un nuevo préstamo a Ucrania de 90.000 millones de euros y ayer el gobierno húngaro, al mando del primer ministro Viktor Orbán, bloqueó ese apoyo. Recordemos que cada miembro de la Unión Europea tiene que votar a favor. Hungría bloqueó este apoyo y el apoyo de la Unión Europea ya no es suficiente, ya no basta para sostener la resistencia ucraniana y, por supuesto, la reconstrucción ucraniana. Hay quienes hablan de que la reconstrucción ucraniana a largo plazo implicaría no menos de 500.000 millones de euros. ¿Cómo va a conseguir Ucrania ese dinero? ¿Cómo va a pagar las deudas que tiene? ¿Cómo va a pagar los préstamos? Otro cambio muy importante que hubo es que Donald Trump pasó Bueno, perdimos la comunicación con nuestro invitado, pero le agradecemos a Ignacio Jutín este análisis en France 24. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos.